Hola jóvenes, les saluda el profesor Jairo Muñoz. Es un gusto nuevamente poder impartir nuestras clases de lo que es las reglas de ortografía. Vamos a seguir aprendiendo reglas que nos permiten desarrollar dentro de lo que es el arte de la escritura y de la comunicación. Recuerden que estas reglas son muy importantes para tener una buena redacción y también para podernos expresar y tener buena comunicación y transmitir muy bien el mensaje a otras personas a través del medio escrito y también del medio verbal. Vamos a entonces a ver en este caso el tema como es el acento y la tilde en ortografía. Es un tema muy importante porque tiende a que muchas personas confunden lo que es un acento y lo que es la tilde, pero vamos a ver que estas tienen no solamente una función dentro de la ortografía, sino que también tienen un signo de identificación que permite poderlo colocar a la hora que escribimos o redactamos un texto. ¿Qué es la acentuación? Bueno, cuando hablamos de acentuación, estamos hablando de aquel golpe de voz o aquella fuerza de voz que se puede colocar, que se escucha, a la hora de que nosotros leemos una palabra y empezamos a leer cada una de las sílabas. Recuerden que donde existe la sílaba con mayor fuerza de voz es la que nosotros conocemos como acentuación. No, como decía al inicio, no podemos confundir lo que es la acentuación con la tilde. La acentuación es la fuerza de voz y la tilde es el símbolo que representa dónde está esa fuerza de voz, y por eso yo hago énfasis en esa diferencia. Aquí dice que la palabra que tiene fuerza de voz se le conoce como tónicas o palabras tónicas, y aquellas sílabas que no tienen mayor fuerza de voz se le conoce como sílabas átonas. Entonces dejamos claro que la acentuación es la fuerza de voz, la tilde es el símbolo que se coloca donde está la mayor fuerza de voz en una sílaba, y que existen sílabas tónicas, que son las que suenan fuertemente, y las sílabas átonas, que son aquellas sílabas que su tono es bastante suave. Dentro de la ortografía existen tres tipos de acentos. Vamos a conocer que existe el acento ortográfico, el acento prosódico y el acento diacrítico. Cuando hablamos de acento ortográfico es aquel acento que se escribe en ortografía y está identificado con un símbolo como es la tilde. El acento prosódico es el acento, en este caso, como podríamos decir, como el sonido. Son las palabras que tienen el sonido que se oye fuerte, como que se fue a colocar un acento, pero no llevan la tilde. Y tenemos el acento diacrítico, que suele darse comúnmente en palabras que son, por ejemplo, monosílabas, y que se escriben de la misma forma, pero que a la hora de colocarle la tilde, estas tienden a tener una función o un significado diferente. El acento ortográfico, conocemos tres que son las esenciales, como son los acentos agudos, llanos, que también se conocen como graves, y esdrújulas. También hay sobreesdrújulas, sin embargo la sobreesdrújula no mucho se coloca ahora, porque sabemos que totalmente son aquellas que se coloca con signo y tilde podríamos decir que en la parte después de la antepenúltima sílaba. Vamos a ver, los acentos agudos son aquellas sílabas donde la fuerza de voz se encuentra en el último lugar o en la última sílaba. Por ejemplo, caracol. Pero si nos damos cuenta, caracol no tiene esa tilde. ¿Cuándo le colocamos tilde? Bueno, aquí ya vemos la regla. La regla ortográfica dice que lleva tilde cuando terminan en vocal N o S. Como por ejemplo colibrí, sartén y compás. Estas tienen tilde, se dan cuenta, ahí está la rayita que se coloca arriba, que significa de que ahí hay una fuerza de voz. Sin embargo, caracol no quiere decir de que no tiene fuerza de voz. Caracol sí tiene, el col tiene esa sílaba, tiene fuerza, sin embargo no colocamos la tilde, por lo tanto se conoce como sílaba átona. En el caso del acento ortográfico llano o grave, la sílaba tónica se encuentra en la penúltima sílaba, o en el penúltimo lugar. Por ejemplo, ventana, ¿verdad? Si nos damos cuenta, en la sílaba ta,
Ahí encontramos la fuerza de voz, pero obvio, miremos acá que no vemos la tilde. Sin embargo, no quiere decir que no tiene fuerza. Pero ahora dice, ¿cuándo colocamos tilde? Aquí está la regla ortográfica. Lleva tilde cuando no termina en vocal N o S, como cáliz, árbol y túnel. ¿Se dan cuenta? Aquí ya sí dice que cuando no termina en N, S o vocal, le colocamos entonces la tilde, ¿verdad? Miramos entonces ahora la tercera, que es del acento ortográfico, como es la esdrújula. Las esdrújulas son sílabas tónicas que se encuentran en la antepenúltima sílaba o en el antepenúltimo lugar de la palabra. Por ejemplo, bolígrafo. Aquí sí le colocamos acento en la I. ¿Por qué? Porque aquí obviamente se lleva tilde siempre. Siempre lleva tilde. En la esdrújula, que es la antepenúltima sílaba, y la sobreesdrújula, también siempre llevan tilde. Por ejemplo, sábado, médico y pájaro. Entonces que dejamos claro que el acento ortográfico son tres: aguda, llana, esdrújula. También existe sobreesdrújula, aunque no aparezca por acá. Pero sabemos que tanto las agudas como las llanas puedes tener fuerza de voz. En el caso de las agudas en la última sílaba y las llanas en la penúltima, Más sin embargo, no siempre lleva la tilde. ¿Cuándo se coloca tilde? Cuando se cumple la regla ortográfica. En el caso de las agudas, cuando termina en vocal N o S también ahí se coloca tilde. En las graves o llanas, cuando no termina en vocal, en N o S, ahí colocamos la tilde. Algo diferente en la esdrújula, se rompe el esquema donde dice que siempre va a llevar tilde y que se coloca en la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba o en el antepenúltimo lugar de la palabra. Aquí nuevamente repite que las agudas tiene su regla ortográfica y aparecen algunos ejemplos. Con la grave lo mismo y la esdrújula también. Solo que se da cuenta que en la esdrújula dice que todas llevan tilde. El acento prosódico, aquí ya vemos que el acento prosódico es aquel acento donde se da la mayor fuerza de voz que se da en una sílaba de una palabra. Lo que les decía, por ejemplo, diccionario. Ahí en la NA, sílaba NA, colocamos tilde, no, porque es un acento prosódico. Obviamente, ¿por qué? Porque por la fuerza de voz, por el golpe de voz, identificamos un acento, más sin embargo no colocamos tilde. Y eso significa, acento prosódico equivale a decir fuerza de voz, el acento por la pronunciación que tiene en la palabra. Miremos internet, igual, internet en la última, se convertiría, si se dan cuenta, en una agudas, en un acento agudo. Más sin embargo, ¿por qué? Porque está en la última sílaba, pero no lleva tilde, porque es un acento prosódico. Miremos la última, caro. ¿Dónde lleva mayor fuerza de voz? En la sílaba K. Entonces, ¿y qué es? La penúltima sílaba. Se convierte en un acento llano o grave. Más sin embargo, no colocamos tilde, porque es un acento prosódico. ¿Se dan cuenta? Hay un jueguito entre el acento prosódico con el acento ortográfico. Ahora miramos el acento diacrítico. El acento diacrítico es pues la tilde, miren, la tilde que se marca en las palabras y que se escriben igual, pero que tienen un significado diferente. Es decir, desempeñan una función distinta dentro de la oración. En otras palabras, son aquellas palabras que se escriben igual, pero a la hora de dar el significado o el contexto dentro de la oración, va a significar diferente. Ejemplo, te. ¿Han escuchado estos, verdad? Que son monosílabos porque solo son de una sílaba. Y miramos, te tomaste una taza de té. ¿Cuál lleva acento? La última. ¿Por qué la primera no lleva? Porque una es té de bebida y la otra es té de, podríamos decirlo como de pronombre, de un adverbio, perdón, de
de un adjetivo, sí, creo que es un adverbio en este caso. Lo vamos a ver más adelante. Pero T sin acento existe y el T con acento sí existe. En este caso son monosílabos, se parecen porque se escriben igual, pero la diferencia está en la tilde. Y eso se le conoce como acento diacrítico. Aquí está, miren, es un pronombre, lo que les había dicho. El T es un pronombre y el T con tilde es un sustantivo. Miren, ¿qué es un sustantivo? Pues obviamente recuerden que son aquellas representaciones de las cosas, de los animales, de las personas, de los sentimientos, las emociones y de las acciones. Por ejemplo, té es una bebida, lleva acento, y té como pronombre personal no lleva acento. Tú es un adjetivo, miren, es un adjetivo posesivo, y tú de pronombre aquí sí lleva acento o tilde, perdón. Él como artículo no lleva, y él como pronombre sí lleva tilde. Se como pronombre no lleva, y se como verbo del verbo ser o saber sí lleva tilde. Más como conjunción, que es un nexo, ¿verdad? Es una unión entre dos unidades. Y más como adverbio sí lleva tilde, que significa un adverbio de cantidad. Mi de adjetivo, de posesivo, no lleva acento, y mi como pronombre sí lleva. Sí como conjunción, ¿verdad? También como enlace no lleva acento, no lleva tilde, y sí como afirmación, que yo digo sí, me gusta la música, por ejemplo, lleva tilde. Y por último, de preposición, que es también como una conexión para darle sentido a dos unidades gramaticales, no lleva tilde, y de como del verbo dar lleva tilde. Entonces miren, muchachos, y si se dan cuenta, todas son monosílabas, pero sí tenemos que identificar en qué momento vamos a colocar, porque si no, entonces esta palabra o este monosílabo podría venir a darnos a entender algo diferente a la hora que redactamos un texto. Bueno, antes de la tarea recuerdo entonces que existen reglas de acentuación y de tilde, que las acentuaciones son el golpe de voz o el sonido fuerte que se escucha en la palabra a través de una sílaba, y que puede ir en la última, en la penúltima, antepenúltima. Estas ya se le conocen como acentos ortográficos, que son agudas, graves, esdrújulas, y que tienen sus reglas de ortografía para poder colocar su tilde. Encontramos también el acento prosódico, que son aquellas palabras que tienen fuerza de voz en alguna sílaba, sin embargo no le colocamos la tilde, y se conoce como prosódico por la pronunciación. Y tenemos el acento diacrítico, que es aquella donde lleva una tilde en una palabra que se escriben iguales, pero su función en la oración tiende a ser diferente porque su significado es distinto, ¿verdad? T como por ejemplo de pronombre, y T de bebida, se dan cuenta, se escriben igual pero significan diferente. Aquí está la tarea, van a realizar, muchachos, por favor, un video donde van a explicar los 3 tipos de acentuación, sus características y reglas ortográficas. Tu video debe tener un máximo de 3 minutos. Puedes utilizar algún material de apoyo que pueda ayudarte a explicar el contenido. También puedes utilizar en cualquier herramienta tecnológica como un computador, celular, aplicación, Android, etc. para la realización del mismo. El formato del video debe ser MP4 para que se pueda subir. La fecha de entrega es el día miércoles 19 de agosto del 2020. Ha sido un gusto, muchachos, poder llevar este tema, que a veces, como siempre les he dicho, la ortografía tiende a confundirnos un poco, pero por eso existen las reglas de ortografía, que debemos aprenderlas tal como son, tal como se escriben, como están estipuladas, para poder llevar a cabo muy bien nuestra redacción de textos. Que Dios me los bendiga, se cuidan, muchachos. Hasta la próxima.